Último Minuto. Sí, vamos con información de última hora. En el Palacio de la Moneda, los subsecretarios de Educación Superior, del Interior y también el vicepresidente del Consejo de Rectores. Escuchamos al rector Aldo Valle. Manifiesta la presencia de ustedes en los resultados que podemos informar respecto del proceso de aplicación que ha tenido lugar en la mañana de hoy, específicamente la aplicación de la prueba de matemáticas. Como saben ustedes, en una segunda aplicación luego de los hechos acontecidos los días 6 y 7 de enero. El resultado que podemos hasta la hora que podemos consolidar es que de los 238 locales en que debía aplicarse esta prueba se pudo llevar a efecto en 235, que en 8 de ellos, sin embargo, hubo suspensiones parciales, lo que indica que en el 98% de los locales se pudo rendir la prueba efectivamente y en consecuencia eso nos da confianza para afirmar que el proceso continúa sin ninguna otra alteración, salvo la que pueda provenir de terceros, como es el caso que ha ocurrido en la mañana en alguno de los recintos en que debía tener lugar esta segunda aplicación de la prueba de matemáticas. En la tarde corresponde la prueba de lenguaje y mañana, en la jornada de la mañana, será la prueba de ciencias. Esa es la información que tenemos y queremos desde luego comunicar a las familias, comunicar a las y los postulantes que concurran por la tarde a los mismos locales en que rindieron la prueba de matemáticas por la mañana para que a las 16 horas den inicio a la prueba de lenguaje. En el caso de lenguaje estamos hablando de 70.000 estudiantes, en el caso de matemáticas se trataba de 111.000 estudiantes, de modo que tenemos la tranquilidad de que un número muy importante de ellos pudo rendir la prueba. No se puede consolidar el número de estudiantes que hayan rendido porque normalmente a los convocados y a los inscritos siempre se produce que un porcentaje variable no asiste voluntariamente a rendir las pruebas. Eso ocurre todos los años en los procesos normales y por lo mismo no podemos informar acerca del número de estudiantes que efectivamente pudo rendir la prueba. En los casos en que no se pudo rendir la prueba, no obstante que los estudiantes así lo querían y por actos de terceros se vieron impedidos de la condición para poder rendir estas pruebas, como hemos hecho en el proceso anterior, dependiendo obviamente del número, es decir, de la magnitud cuantitativa que represente los estudiantes que no pudieron rendir la prueba, tomaremos una decisión y la comunicaremos oportunamente luego de la sesión que tendrá lugar el día miércoles 29 del Consejo de Rectores, en el que se hará obviamente un balance de esta segunda aplicación y se adoptarán cursos de acción dependiendo de los resultados que hayamos obtenido. De modo que la invitación es a que ojalá por la tarde concurra el mayor número de estudiantes. Yo quiero agradecer el apoyo que se ha tenido por parte del gobierno, por parte de la fuerza pública, para que finalmente los lugares pudieran estar debidamente resguardados con la anticipación que se requería y la confianza pública que sin duda ello ha transmitido. Esa es la información que puedo entregarles hasta esta hora del día. Hola, buenas tardes. A ver, nosotros hacemos un primer balance de lo que ha sido la prueba de esta mañana, la prueba de matemáticas que se rindió esta mañana. Hubo incidentes, como ya lo decía el rector, en algunas de las sedes en que se rindió la prueba de selección universitaria.
Importante destacar que se aplicó el protocolo que teníamos acordado entre el DEMRE de la Universidad de Chile, el Consejo de Rectores y el Ministerio del Interior y Carabineros de Chile, aplicando los dos círculos de control. En primer lugar, solo aquellas personas que tuvieran su identificación y su tarjeta de identificación para poder rendir la prueba pudieron acceder a las sedes. En aquellas sedes donde hubo incidentes se procedió a la detención de las personas que estaban generando los desórdenes o algún otro hecho grave. Eso resultó en 41 personas detenidas, 21 de ellas en la región metropolitana y 20 en las otras regiones. La gran mayoría de ellas por desórdenes públicos, pero también hay detenidos por el lanzamiento o porte de bombas Molotov y en esos casos procederemos con las acciones judiciales que correspondan. El protocolo, asimismo, se aplicó por parte de Carabineros en cuanto al control de las sedes y a proceder a al control de los desórdenes que pudieron ocurrir tanto en los alrededores de las sedes como también dentro de los mismos colegios. Buenas tardes. Simplemente agregar a las palabras del rector Valle y del subsecretario Gali la valoración que hacemos del trabajo coordinado entre el DEMRE de la Universidad de Chile, el Consejo de Rectores y ambos ministerios. Creemos que las altas cifras de estudiantes que han podido rendir hasta el momento la prueba de selección universitaria de matemática dan cuenta de esa correcta coordinación. De manera adicional, es importante también destacar que la inmensa mayoría de los estudiantes ha querido rendir en términos adecuados y tranquilos esta prueba. Y eso es lo que también nosotros queremos valorar. Por último, también creo que es importante señalar que aun cuando hubo 3 locales donde hubo suspensión de la prueba de matemáticas, los alumnos de esos locales están siendo redirigidos a otros locales para que puedan rendir en horas de la tarde, a las 4 de la tarde, su prueba de lenguaje. Es decir, aún en esos casos, los protocolos permiten que esos estudiantes puedan rendir y están siendo informados de ello, la prueba de lenguaje en la tarde. Muchas gracias. Rector, hacerle una consulta respecto de las pruebas. ¿Se pueden verificar filtraciones? Andaban circulando fotografías del facsímil de matemáticas, también de lenguaje, y en específico en San Bernardo, en un local se les entregó por error la prueba de lenguaje y luego les pidieron devolverla y ahí les entregaron las de matemáticas. ¿Ahí está en riesgo la prueba de la tarde? No, nosotros siempre recibimos denuncias respecto de todas las pruebas. Depende obviamente del tiempo en que se produzca una divulgación indebida, depende también de las fórmulas que sean divulgadas de manera indebida, y la evaluación técnica que se ha hecho por el DEMRE hasta ahora es que en ningún caso, ni en la prueba de matemática ni en la prueba de lenguaje, hay antecedentes que pudieran invalidar la aplicación, en este caso de la prueba de matemática o de la prueba de lenguaje, de modo que nuestra convocatoria es a que el proceso siga adelante y que en definitiva podamos concluir, ojalá mañana, con que los 111.000 estudiantes habilitados puedan, en el caso de matemática, el mayor porcentaje de ellos pueda haber rendido esta prueba y ser parte entonces del proceso de admisión a las universidades del año 2020, que en el caso de los 70.000 estudiantes de la prueba de lenguaje también ocurra así, y en el caso de los 46.000 estudiantes, en el caso de la prueba de ciencia, lo puede hacer mañana. Rector, preguntarle respecto, ¿cuál entiende usted la responsabilidad que tiene el CRUCH en la implementación de la prueba, considerando que hay información que dice que hasta anoche se estaban buscando todavía correctores para poder seguir con este proceso? Y en segundo término, ¿cómo califica el apoyo del Mineduc, por lo menos en el proceso de implementación, considerando que, a pesar de que son un ente autónomo, la ministra Cubillos es la que preside esta entidad? Bueno, ha habido una coordinación muy positiva, muy favorable
con el Ministerio de Educación, el Consejo de Rectores, el DEMRE, la Universidad de Chile, la Subsecretaría de Interior, y hemos tenido un apoyo que yo quisiera también agradecer, porque en nuestro país es bueno señalar, cuando así ocurre, con la ecuanimidad suficiente, que las autoridades tenemos esa voluntad de cooperar, y cuando lo logramos, obviamente podemos también a su vez alcanzar resultados favorables para todos. Estamos pensando sobre todo en las y los postulantes, en sus familias. Ese es nuestro motivo principal, y por eso esta coordinación. Respecto de lo que usted dice, no son correctores, yo creo que se refiere a examinadores. Efectivamente, ¿no? Por razones de seguridad, por razones también de la época del año en que estamos, hubo que estar hasta el último momento cambiando locales, y eso también producía un impacto en la disponibilidad de examinadores. Y por eso que en la medida en que se fueron produciendo cambios, también hubo que ir reconstituyendo los equipos de examinadores. Y eso culminó efectivamente ayer por la tarde, pero claro, hoy día en todos los locales se contó con los equipos, con el personal necesario, y eso es lo que muestra también el resultado que hemos tenido en la jornada de la mañana. Rector, ¿cuáles son las opciones que se manejan para aquellos alumnos que estaban en esos locales donde finalmente se suspendió la prueba? También, ¿cuáles son las opciones que se manejan para aquellos alumnos que fueron cambiados de los locales donde iban a dar la PSU a lugares, hoy veíamos, a más de 500 kilómetros? ¿Qué va a ocurrir con eso y cuáles son las opciones y cómo se hace también responsable el CRUCH de esa situación? Bueno, el proceso de admisión 2020 no ha concluido, no concluye con la aplicación de estas pruebas. Eso quiere decir que todavía quedan etapas que nos permiten decir con toda tranquilidad que quienes hoy día no pudieron rendir estas pruebas no quedan excluidos del proceso de admisión. Para todos ellos tendremos una respuesta, una oportunidad que les habilite para continuar en el proceso y no quedar por lo mismo fuera de la convocatoria que finalmente hagan las universidades al proceso de selección. Debo reiterar lo que en otras ocasiones también he tenido que decir. Obviamente que hay decisiones que se adoptan luego de reunido el Consejo de Rectores, que es el órgano colegiado responsable finalmente de aquellas decisiones que puedan tener impacto en el proceso de admisión, tanto para las instituciones universitarias como para las y los postulantes. Rector, hola, usted dice que las filtraciones no invalidan la prueba, pero igualmente hubo filtraciones, considerando que hay algunos locales donde los alumnos tuvieron dificultades para rendir la prueba. A ver, lo que hemos dicho es que dependiendo también de la oportunidad, de los tiempos que antecedan, en definitiva, de el momento en que se produce y se verifica también, ¿no?, desde el punto de vista técnico y, en definitiva, de la validez que tiene el instrumento de medición, mientras no se consolida esa información, uno no puede hablar en ningún caso de que se invalide una prueba porque se hacen circular algunas fórmulas o porque se hacen circular a veces incluso facsímiles que no corresponden a las pruebas que se están rindiendo. Hay información que dicen que en la tarde hay estudiantes de la Universidad de Sebastián que fueron a rendir la prueba, ya les dijeron que no fueran en la tarde. A algunos les dieron esa información. Si usted puede dar claridad lo dijo ya el señor subsecretario de Educación Superior. Esos estudiantes van a ser informados para que vayan a otro local, que yo en este momento no conozco la información, pero esos postulantes y esas postulantes van a poder rendir esta prueba de lenguaje por la tarde. Eso no está puesto en duda, probablemente haya algún retraso, siempre hay un margen que tampoco, a nuestro juicio,
invalida la oportunidad y para nada, digamos, el objetivo que se persigue, que es que el mayor número de postulantes puedan rendir por la tarde la prueba de lenguaje y mañana la prueba de ciencias. Rector, ¿ustedes no creen que toda esta situación de informaciones que se han ido contraponiendo, cambios de locales de votación, o sea, perdón, de rendición de la PSU, pueda generar también un problema en los propios estudiantes al rendir esto y que afecte su rendimiento, el hecho de tener esta incertidumbre permanente sobre dónde tienen que ir a rendir la prueba? ¿Eso también puede ser un factor que ustedes consideren pueda tener un impacto finalmente en el resultado de esta prueba? Bueno, no es posible, a mi juicio, anticipar, ¿no?, cuál es el impacto que pueda tener ello en la validez del instrumento a efectos del objetivo de medición que tiene, porque en definitiva se trata de condiciones que han afectado, ¿no?, a una generalidad de estudiantes de distinto modo y en consecuencia no produce respecto de alguna persona determinada o respecto de algún grupo determinado un efecto que pueda uno anticipar, ¿no? Invalida la validez métrica del instrumento en relación a ese grupo indeterminado de personas que pudieran verse afectadas por situaciones como esta. Por eso es que se han hecho estos cambios, ¿no? Se han modificado los horarios, se han buscado también que el mayor número de postulantes pueda rendir estas pruebas y a eso se debe que se haya tenido que modificar, ¿no?, los recintos e incluso las comunas, y desde luego soy el primero, digamos, en pedir excusas a quienes tuvieron que viajar más, pero este cambio no se debe finalmente a una decisión arbitraria o antojadiza del DEMRE, porque esto obedeció básicamente a los problemas que ya tuvimos los días 6 y 7 de enero, es decir, a causas de la acción de terceros. Rector, hola, buenas tardes. Le quería preguntar si es que está viciado o no finalmente todo este proceso. Esto porque, claro, hay alumnos, usted no nos ha dicho finalmente el número de esos alumnos que no pudieron rendir esta prueba por segunda vez, lo van a tener que hacer por tercera vez. Y además algunos también lo rindieron nuevamente con manifestaciones afuera, bajo situación de tensión. Entonces, ¿qué pasa con esos estudiantes? Porque claramente la forma en que rindieron esta prueba no es igual a la de sus compañeros que lo pudieron hacer ya en el primer proceso. Mire, eso es una evaluación que no tenemos al día de hoy en el sentido de cuál es el número de estudiantes, de postulantes que se han visto afectados, de qué manera y con qué gravedad finalmente. Es obvio que sobre la base de evaluar, ¿no?, cuantitativamente la magnitud de esos hechos, vamos a tomar las determinaciones que estarán siempre orientadas, porque ningún estudiante se halle finalmente en una condición de desventaja, que puedan por lo mismo seguir siendo parte de este proceso de admisión y que en ningún caso, ¿no?, la posibilidad de acceder a la educación superior se vea frustrada por la acción de terceros contra la voluntad de las propias universidades, contra la voluntad de los propios postulantes, de modo que esas respuestas obviamente las vamos a dar una vez que tengamos consolidada la información que corresponda. Rector, ¿qué explicación se le da a los jóvenes que los últimos 2 días han vivido una serie de contratiempos? Por ejemplo, que se les postergue 2 veces la publicación de los locales de rendición, filtraciones de algunos datos que pueden ser sensibles, luego dificultades incluso para acceder a sus datos, después información errónea sobre cuál es la prueba que se rinde primero, esta mañana algunos con cambio de local. ¿Se les da alguna explicación o se hacen cargo ustedes de la experiencia que estos jóvenes han tenido con tantos problemas que no dependen de ellos? Bueno, sin duda que hay una explicación, a mi juicio, para todas esas y todos esos jóvenes que se han visto afectados, ¿no?, en el ejercicio de un derecho. Y ciertamente hemos dicho siempre que ello se debe básicamente a que otros se han interpuesto en esa decisión voluntaria de llevar adelante un proceso que año tras año en el país se llevaba a cabo sin mayores contratiempos. Yo creo que el país es testigo de que se ha hecho un esfuerzo suficiente y claro, obviamente que queremos ponernos, empatizar, ponernos en el lugar
de quienes han tenido estas alteraciones, pero ha sido, en todo caso, la voluntad del DEMRE, del Consejo de Rectores, del Ministerio de Educación, del Gobierno en general, apoyar en que ojalá no se vea frustrado este proyecto, y por lo mismo vamos a seguir adoptando las medidas que sea pertinente para que ningún estudiante vea frustrado su acceso a la educación superior simplemente por el acto de terceros que han querido finalmente anular la voluntad de quienes querían dar estas pruebas. Subsecretario Gali, podríamos, para profundizar con respecto a materia de seguridad, si nos podría dar un poquito más de contexto respecto a los detenidos, sobre todo en regiones, y sobre todo lo que usted mencionaba respecto al lanzamiento de bombas Molotov. También preguntarle si hay alguna autocrítica de parte del gobierno en materia de seguridad respecto a las cosas que se hicieron diferente con la primera prueba, y si eso finalmente usted lo califica como exitoso o no, porque finalmente igual tuvimos problemas en distintos centros de rendición de la PSU. Yo creo que los balances hay que hacerlo una vez que termine el proceso. Nosotros lo que podemos informar hoy es que los protocolos de seguridad que se implementaron fueron los que habían sido acordados con el DEMRE de la Universidad de Chile y con el Consejo de Rectores de universidades chilenas, y esos protocolos dieron cuenta de también lecciones aprendidas de los procesos anteriores, pero de algo que decía muy claramente el rector Valle recientemente. Aquí hay un grupo de personas que a través de la violencia, y lo pudieron ver ustedes hoy día en sedes de la comuna de Providencia, que a través de la violencia, a través del lanzamiento de objetos y lanzamiento incluso de bombas Molotov dentro de los lugares donde se realizaba la prueba de selección universitaria, intentaron conculcar, afectar o inhibir el libre ejercicio del derecho a acceder a la educación superior por parte de la gran mayoría de los alumnos que quería rendir su prueba hoy. Preguntarle por lo que ocurre en Antofagasta, ¿cuáles son las medidas que está tomando el gobierno, la autoridad local? Dice que están sobrepasados, que la violencia se ha mantenido. ¿Cuáles son las medidas además de la urgencia para el proyecto de protección a carabineros? Y aparte, ¿cómo ve las declaraciones del diputado Gutiérrez? A ver, yo diría, nosotros estuvimos en Antofagasta, yo viajé a la región de Antofagasta hace más de una semana para presenciar en persona cuál era la realidad que se vivía en Antofagasta. Obviamente las medidas que adoptamos en ese momento se están adoptando. Hay un aumento de la dotación del personal de control de orden público en la región, pero obviamente esas medidas se están adoptando en este momento, y lo que sí nos preocupa es que la vulneración de derechos que afecta a los ciudadanos que residen en Antofagasta como consecuencia de estos hechos violentos, estos hechos graves. Y ahí parte de las declaraciones que están entregando las autoridades en el Palacio de la Moneda, una suerte de balance de lo que ha sido el desarrollo de esta PSU. Puntualmente lo que decía el rector Aldo Valle es que, según él, de los 238 locales en que se debía aplicar la PSU, en 235 se pudieron llevar a efecto. En 8 de ellos, decía el rector, hubo suspensiones parciales, pero según sus cálculos, en el 98% de los locales se pudo rendir la prueba,